Hola, buenos días a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a la Cruz Roja pues la oportunidad, a todos los organizadores, la oportunidad de estar aquí comentando estas iniciativas. Y también felicitar a la Cruz Roja, porque creo que hoy os entregan el Príncipe de Asturias también, ¿no? Entonces creo que es merecedora de un aplauso y de un reconocimiento. Por supuesto, también a los proyectos ganadores que se entregaron los premios ayer y a todas las organizaciones que desde luego estáis haciendo un esfuerzo importante y en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Nosotros veníamos a comentaros una iniciativa de una experiencia senior vista desde el coaching y la psicología positiva. Y antes queríamos daros una noticia, y es que también, en colaboración con la Organización de Mayores CEOMA y con el Grupo Eulen, bajo el paraguas del Inserso, vamos a poner, va a salir próximamente publicado 10 propuestas para la participación y el liderazgo de las personas mayores en la sociedad, que va en la línea de lo que se ha comentado anteriormente de la participación y del liderazgo de las personas mayores. No solamente desde la inclusión, sino empecemos un poco antes con la no exclusión, ¿vale? Han participado en esta iniciativa un grupo de expertos, catedráticos, algunos de ellos eméritos, o bastantes de ellos eméritos, y creemos que está encuadrada dentro del año de envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional, y creemos que es interesante. A partir de ahora vamos a comentar la experiencia senior, que es una experiencia que también está registrada en el Inserso y se encuadra dentro de lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida y para fomentar el bienestar psicológico de las personas mayores. Si nos vamos a ver en qué consiste el bienestar psicológico, si vamos un poco ahora, vamos a bucear en la parte conceptual y después Mavi Català os contará la aplicación más práctica. Podemos considerar que las necesidades básicas para tener un bienestar psicológico satisfactorio son, en primer lugar, la vinculación. Es necesario, el ser humano es un ser que vive necesariamente en comunidad y esa comunidad es la que le permite evolucionar. Por lo tanto, las personas mayores, como todos en todas las edades, no hay distinciones, pero necesitamos sentirnos vinculados a algo, necesitamos relacionarnos, sentirnos que estamos viviendo en sociedad y que nos sentimos apoyados por el grupo. Otra parte importante, otra necesidad importante es la competencia. Es fundamental que nos sintamos competentes, hábiles, capaces de hacer cosas a cualquier edad. Otro tema fundamental, la autonomía. El poder tomar nuestras decisiones, el ser capaces de defender nuestros derechos sin invadir, pero tampoco sin dejarnos invadir, es fundamental para que podamos sentirnos en un bienestar suficiente, que nuestro nivel de felicidad sea el adecuado. Otro aspecto importante, otra necesidad importante es la autoaceptación. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Van evolucionando a lo largo de la vida, vamos cambiando, pero es importante que esa autoaceptación se mantenga, que nos queramos a nosotros mismos, que seamos capaces de reconocernos en todo y de esta forma seremos también capaces de trabajar mejor con nuestro entorno y de estar con nuestro entorno. Otro punto fundamental que no hay que abandonar nunca es el sentido vital. Todo lo que hacemos, lo hacemos para algo, o deberíamos hacerlo para algo. Las personas que tienen un sentido vital, las personas que dotan a lo que hacen de un sentido que va un poco más allá de ellos, viven mucho mejor, tienen un bienestar psicológico superior. Y otro pilar importante es el tema del crecimiento.
Aprendemos desde el primer día que nacemos y deberíamos estar aprendiendo hasta el último día, ¿vale? O sea, es importante que sintamos que todos los días estamos aprendiendo cosas y que todos los días somos útiles a los que nos rodean. Son aspectos fundamentales para poder evolucionar en la vida y podernos sentir bien en cualquier época en la que estemos viviendo. Hay muchos mitos con relación al envejecimiento y al hecho y al proceso de hacernos mayores. Y aquí la psicología positiva, si algo trae, es que arroja una cierta luz, además con una perspectiva muy de análisis científico, o sea, con cosas contrastadas, no con hipótesis, sino con hechos contrastados, y va bien para poder ir de alguna forma también rebatiendo algunos aspectos que en los mitos se van generando, ¿no? Por una parte, el efecto de la positividad, es decir, las personas mayores procesan con mucha más facilidad la información positiva que la negativa. En contra de lo que pudiera parecer, de que son personas que o nos vamos volviendo pesimistas a lo largo de la vida, no es así. Es decir, procesamos la información positiva mucho mejor. Las personas que tienen una actitud negativa frente al proceso de envejecimiento tienen peores expectativas. Eso es una mala noticia. Hay que tomárselo bien, lo de envejecer, ¿vale? Porque si no va en contra de nosotros mismos. Hay un proceso de adaptación que tenemos a lo largo de toda la vida, pero que se pone más de manifiesto en determinadas edades, que es lo que le llaman el SOC, que es el de selección, optimización, compensación. Es decir, cuando no podemos abarcar algo que hacemos, primero seleccionamos y nos focalizamos en aquello que podemos hacer. En segundo lugar, tratamos de optimizar aquello que estamos haciendo. Y en tercer lugar, cuando no podemos hacerlo, buscamos una compensación, buscamos una alternativa. Luego, ya lo hemos dicho, pero va a ser bastante continuado, el hecho de tener unas relaciones sociales satisfactorias hace que vivamos mucho mejor con nuestro entorno y con nosotros mismos, que aparezcan emociones positivas y que nos sintamos mucho mejor. Reforzar el aprendizaje y el desarrollo de actividades también es un hecho contrastado, y sentirnos con una percepción de autoeficacia. Eso significa que seamos capaces de conseguir nuestros propios retos, de plantearnos nuestros retos y plantearnos nuestros objetivos e ir a por ellos. ¿De qué depende la felicidad? Pues en cualquier edad, pero también en la edad mayor. Los últimos, digamos, descubrimientos, lo que se ha visto es que la felicidad depende en un 50% de lo que heredamos genéticamente, en un 50% de las circunstancias que nos rodean, ¿vale? Vejez incluida, y en un 40% de nuestra actitud. Esa es la buena noticia, ¿vale? La buena noticia es que podemos hacer bastante por ser felices. Hay estudios de Harvard, de Dan Gilbert, que dicen que, por ejemplo, el tema de las circunstancias, que parece que quedan como muy aminorados, el nivel de felicidad de una persona a la que le toca la lotería, al cabo de un año vuelve a ser la misma que tenía antes de que le tocara la lotería, ¿vale? Con eso no estamos diciendo que no se juguéis a la lotería, podéis hacer lo que queráis, pero que sepáis que al cabo de un año el nivel de felicidad va a ser más o menos el que teníais antes de que os tocara la lotería. Bien. Si os toca mejor, ¿eh? Esto viene de Harvard, ¿eh? O sea que imaginaros. Y quizá lo más paradójico es que este mismo hecho sucede con las personas que se quedan tetraplégicas. Es decir, cuando alguien tiene un accidente y se queda tetrapléjico, tiene evidentemente un cambio en su emocionalidad, en su percepción del bienestar, pero al cabo de un año, con una cierta probabilidad, o sea, con un número importante de casos, vuelven a restaurar el nivel previo que tenían de felicidad.
de bienestar. Evidentemente no con los mismos componentes de la felicidad. Una cosa importante de la felicidad y del bienestar es que cada uno de nosotros tiene sus componentes distintos. No hay un solo prototipo de hombre o de persona feliz. Cada uno es feliz a su manera, cada uno de nosotros somos felices a nuestra manera y tenemos que buscar nuestra forma de ser felices. Esa componente, hay que balancear las estrategias, las cosas que podemos hacer para ser felices. Y bueno, pues si nos lo proponemos, lo podemos hacer. En coaching y en psicología positiva, que vamos mucho de cara a la acción, buscamos el plantearnos determinados retos y poner un compromiso, lo que decimos es que al final ser feliz es una decisión, ¿vale? Es una decisión que se puede conseguir siempre y cuando uno se comprometa con ello y esté dispuesto a cambiar determinadas cosas para ser feliz. También es verdad que el ser feliz no es un club, ¿vale? No hay un club de felices y un club de no felices, ¿vale? Y uno está en el club de no felices hasta que el día que le toca algo y pasa al club de los felices, o uno está en el club de los felices hasta que un día le pasa algo y pasa al otro club. No, la felicidad es un continuo. Es un continuo. Nosotros hablamos del concepto unitario, no binario de la felicidad. Es un continuo y entonces a lo largo de la vida pasamos por distintos estadios de felicidad. En algunos momentos pues estamos mejor, estamos más confortables, nos sentimos mejor y en otros momentos pues a lo mejor estamos un poco peor, pero no es algo que dejemos o tomemos de una forma absoluta. Por lo tanto, si estamos en un determinado punto de esta curva continua, podemos hacer cosas siempre para ir mejorando, ¿de acuerdo? Es como una escalera que no tiene ni principio ni fin y en la que nos podemos ir moviendo pues un poco en función de lo que podemos hacer, de lo que nos comprometemos a hacer y de lo que estamos dispuestos a cambiar también. Sonia Lubomirsky, que es una de las gurús de la psicología positiva, ha definido 12 estrategias para la felicidad, ¿vale? Estas 12 estrategias, también hay que decirlo, no son, pues eso, recetas mágicas que funcionen en cualquier caso y de cualquier manera. Como decía antes, cada uno tiene su forma de ser feliz y a algunos les vendrá bien alguna de estas estrategias y a otros nos vendrá menos bien, ¿vale? Pero en general, por ejemplo, podemos decir que expresar gratitud es una estrategia que ayuda a ser feliz y ayuda a ser fundamentalmente positivo. Porque cuando uno expresa gratitud, cuando uno agradece algo, necesariamente pone la mirada en aquello que funciona. Cuando uno le da las gracias a otro por algo, no se está fijando en aquello que no ha funcionado, le está fijando en lo que ha funcionado. Entonces necesariamente es una mirada optimista, una mirada positiva. Es una forma de acercarnos a esa mirada positiva. Otra es el cultivar el optimismo, el analizar qué cosas vemos positivas cuando nos sucede alguna adversidad. Evitar pensar demasiado. Aquí, cuando hablamos de pensar demasiado, no estamos pensando, nos está refiriendo a un pensamiento en un plano cognitivo, intelectual, sino a los pensamientos rumiativos, a los pensamientos automáticos que a veces nos dejan enganchados de que fulano me ha dicho no sé qué y pam, 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 y así nos tiramos días, ¿vale? O horas por lo menos, o alguna semana, y eso nos deja enganchados. Eso indiscutiblemente afecta a nuestro estado de bienestar. Hay maneras de desengancharse de estos pensamientos rumiativos. Practicar la amabilidad. En este sentido también el voluntariado. O sea, todo lo que es hacer y ayudar a los demás también ayuda y contribuye a mejorar nuestro bienestar, a sentirnos útiles, como decíamos antes, en las necesidades propias. Cuidar las relaciones sociales, una vez más, el estar bien apoyado y sintiéndonos en el tejido social es fundamental. Desarrollar estrategias para afrontar, saber cómo podemos hacer cosas para afrontar nuestras adversidades y saber de qué manera podemos reconstruir aquello que
que quizá no funciona o entendemos que podría funcionar mejor. Aprender a perdonar, que es algo que nos reconcilia con el pasado. O sea, perdonar por lo menos tiene tres enfoques. Uno es perdonar a los demás, el otro es pedir perdón cuando nos hemos equivocado, hemos hecho algo que no correspondía, y otra cosa es perdonarse a sí mismo. En cualquier caso, perdonar siempre es una forma, por ejemplo, de salirse del resentimiento y poder vivir de forma más armoniosa con el entorno y con nuestro pasado también. Fluir es vivir, fluir más. Fluir es vivir en esos estados a veces de estar absorto en algo que estamos haciendo, algo que nos requiere una cierta capacidad, nos requiere nuestra atención. Entonces, bueno, pues las experiencias de fluir, que le llaman las experiencias óptimas, ayudan a vivir en armonía, ayudan a sentirse bien, no precisamente en el instante que se están produciendo esas experiencias de fluir, pero sí luego a posteriori uno se da cuenta de que ha sido feliz. Saborear las alegrías de la vida, apreciar aquellas pequeñas cosas que nos van sucediendo todos los días, comprometerse con los objetivos, tener objetivos a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier época es fundamental. Practicar la religión y la espiritualidad. Aquí no necesariamente hay que ser religioso o pertenecer a una religión, lo cual tampoco significa que vaya mal, va bien, pero la espiritualidad es el conectarse con algo más que va más allá de nosotros mismos en un sentido individual, ¿vale? También es importante sentir que lo que hacemos no termina justo con nosotros, sino que a lo mejor, pues incluso con un poco de suerte, permanece unos días más, ¿no? Y ocuparse del cuerpo, pues ya sea desde el punto de vista de la alimentación, del ejercicio físico, de la meditación o de cualquier otra práctica. Para hacer la felicidad sostenible, para poder hacer que podamos vivir esa felicidad de una forma más subiendo por la escalera que decía antes, no siempre bajando, sino tratando de mantenernos y subir y estar confortables, es necesario buscar emociones positivas, ¿vale? Procurar estar en emociones positivas. Hay maneras de gestionar estas emociones para poder sentirnos a gusto. Buscar también que cada cosa que hacemos, que cada acción esté en el momento más oportuno y tenga una cierta variedad. Es decir, hay que buscar hábitos, tenemos que cambiar seguramente o probablemente algunos hábitos, pero estos hábitos no pueden caer en la monotonía, sino que tienen que llevar implícito un cierto grado de variedad, de creatividad, de búsqueda. El apoyo social, una vez más, sentirse motivado, sentirse con energía para abordar cosas y comprometerse con ellas. Y finalmente, pues eso también, generar hábitos. Hay quien habla de generar determinados rituales, ¿eh? Los rituales a veces son los que también nos dan esa confortabilidad con el entorno, esa capacidad de saber qué es lo que está el otro proponiendo y en el fondo pues manejar determinados lenguajes. Y ahora pues Mavi os va a contar la experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia con mayores? Después de este marco que os ha contado Luis de la psicología positiva, del coaching, la buena noticia es que los mayores son todos distintos. Igual que los deportistas, igual que los políticos, nosotros hacemos coaching político, hacemos coaching para deportistas, hacemos coaching para adolescentes y hacemos coaching para mayores. Y son todos diferentes. Discúlpeme, yo es que soy, a lo mejor de la palabra coaching, Sí, sí. Si pudieran, por favor, definir qué es coaching, qué es coach, qué es... Porque yo me pierdo. Pues Me yo pierdo, sé, perdón. disculpas. A ver, perdón, preguntaba que, hombre, yo tengo una edad, a lo mejor no estoy muy en las nuevas tecnologías, tengo que aprender mucho. No sé muy bien qué es el coaching, qué es el coach, y continuamente coaching, vamos a hacer stretching, vamos a hacer... Y es que me pierdo. Me encanta que me lo pregunte. Lo siento, Me parece... siento interrumpir, pero es que... No, me parece fantástico que me interrumpa
porque ese es un problema de los coaches. El coach es el que hace coaching. Y es que hablamos de esto como si todo el mundo supiera de lo que estamos hablando. A ver, el coaching nace, pues hace ya casi 30 años y se desarrolla en 3 puntos a la vez, en Europa, en América del Norte y en América del Sur. Pero fundamentalmente en Europa parte de que se dieron cuenta de cuáles eran las estrategias y las técnicas que utilizaban los deportistas de élite para conseguir sus objetivos, para conseguir sus retos. Y a partir de ahí se desarrollan toda una serie de técnicas que consisten en un proceso donde se acompaña a la persona a conseguir aquello que quiere conseguir. Está constituido a partir de muchas corrientes psicológicas, como te digo, muchas técnicas, pero sobre todo se trata de acompañar a la persona. Se hace en sesiones individuales y también estas técnicas, que es la experiencia que yo voy a compartir con vosotros, se pueden llevar a talleres y a dinámicas grupales. ¿Te he contestado? Sería un entrenamiento. Es que es conductor, es entrenador. ¿Te gusta que hablemos de entrenador? Porque es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que entrenador, en los países latinos lo identificamos mucho con el deporte. Entonces, por eso, bueno. Pero tienes razón, entrenador personal. Entrenador emocional es un poco cursi. Es que yo creo que utilizamos la palabra inglesa, sí, colaborador, es un poquito más, porque empujamos. Sí que es verdad. Con los términos, y nosotros precisamente, mira, somos una cosa muy rara, que es que somos coach ontológicos, y es que somos coach del lenguaje, porque valoramos la importancia del lenguaje, de cómo se llama, pero fíjate si el lenguaje es importante, que con el mismo envejecimiento activo, uno de los debates más grandes es cómo hablamos del envejecimiento, lo que planteaba antes ella, o sea, Elena, ¿no? Sí. Elena. Hablamos de envejecimiento activo, que es, pues lo mismo nos pasa a nosotros con el término de nuestra profesión, que es muy complicado. Es que me dice la señorita que no llegaba la información a aquella otra parte del salón. Digo que si no hay terminología en castellano que nos permita decir lo que es un coach, un coaching, tenemos un vocabulario riquísimo y amplísimo, y si coach es entrenador, vamos a dejarnos de anglicismo y a utilizar las palabras que todos conocemos, porque nos va a servir lo mismo y nos vamos a enterar más. Claro, pues 100% de acuerdo, lo voy a intentar, no sé si me va a salir, porque ese es uno de nuestros grandes debates. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que tener un término que se compartiera? En defensa de nuestro idioma, vamos, no sé. Claro, sin duda. Sin duda. 100% de acuerdo. Lo que pasa es que la connotación de entrenador, aquí te imaginan con chándal, y entonces, claro. No necesariamente el entrenador tiene que ir con chándal. Bien, bien. Puede ir con corbata y... Lo intento, ¿eh? Bien. Lo intento, no sé si me va a salir. A ver, os decía que hay técnicas de psicología positiva y de entrenamiento para acompañar a las personas a poder conseguir sus objetivos, poder mejorar su autoestima, poder alcanzar la mejor versión de sí mismo, su mejor grado de adaptación. ¿Qué entendemos nosotros que es fundamental? Pues es fundamental el trabajar mucho la aceptación de uno mismo, de sus circunstancias, de lo que le está pasando. Y la aceptación en coaching, en nuestro entrenamiento personal, nosotros hablamos de la tolerancia frente a la aceptación. En la tolerancia siempre posponemos. En la aceptación integramos lo que nos ocurre y cómo somos. La aceptación, por tanto, es un nivel muy importante, y el siguiente nivel sería la revisión. La revisión vital, no entendida como lo que me falta, lo que he perdido, que también, pero también como todo lo que he aprendido, todo lo que han sido mis experiencias personales y que me pueden ayudar a ver desde dónde parto, qué es todo lo que tengo para conseguir aquello que quiero conseguir. Y por lo tanto esa sería la tercera etapa, que sería una etapa más de evolución. El coaching de mayores, el entrenamiento para los mayores en estos talleres.
¿En qué nos basamos? Sobre todo, pues en lo que os decía, en generar autoconfianza, en generar conocimiento personal, en que la persona se perciba a sí misma con mejores habilidades, con mayores posibilidades desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional e intelectual. Se trata de trabajar pensamientos y de trabajar emociones, lo que preguntabais antes, de trabajar sobre todo nuestra actitud. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un enfoque educativo muy vivencial. Nosotros decimos que no hay que aprender con la cabeza, que hay que aprender con las tripas y con el corazón. Y eso lo hacemos pues dando muy poquita teoría, la menos posible, porque es el grupo el que se apoya, el que comparte experiencia, el que ve cómo lo que nosotros estamos contando más a nivel teórico les puede servir para su vida cotidiana. Y entonces ellos mismos hacen la criba, qué les sirve y qué no les sirve. Porque el grupo sí que realmente os puedo decir que constituye en estos aprendizajes de entrenamiento personal, de desarrollo personal, el motor de todo lo que les puede estar sirviendo. Trabajamos mucho con, os cuento algunos conceptos con los que trabajamos. Trabajamos con la realidad, con aceptar y ver cómo observo yo la realidad y con aceptar mucho el que mi realidad personal no es necesariamente la realidad del otro. Hablamos de las gafas. Vemos el mundo con nuestras propias gafas. Para ver lo que le pasa al otro, tengo que ponerme las gafas del otro. ¿Y esto a qué nos ayuda? Bueno, pues nos está ayudando mucho a generar ese grupo que os hablo. A que ellos vean que el otro es diverso, el otro es diferente, pero tiene mucho que aportarme, tiene mucho que decirme y que enriquecerme. Y eso no solo lo aplicamos al grupo, sino a todas las relaciones. Vemos cómo podemos intervenir en lo que nos rodea, cuál es mi responsabilidad, qué es lo que yo puedo cambiar. Dejar el papel de víctima y adoptar el papel de responsable. En estas relaciones trabajamos mucho en las conversaciones para escuchar, para ver lo que me ocurre, para tener conversaciones efectivas, porque a veces nuestras conversaciones, que son la vía para mejorar nuestras relaciones, fallan en que no me atrevo a pedir, que no me atrevo a ofrecer, que no sé cómo pedir y conectar con mis necesidades. Y eso es muy importante, el aprender lo que nosotros llamamos en raro recursos asertivos y que no es otra cosa que nuestras conversaciones, mejorar nuestras conversaciones con los otros. Y hablamos mucho de emociones, hablamos mucho de saber qué emoción tengo, en qué emoción estoy, qué está pasando en mi cuerpo, qué acciones me abre y me cierra cada una de mis emociones. ¿Y qué puedo hacer a partir de ahí? Es todo, bueno, pues todos los principios de inteligencia emocional, que hoy sabemos que nos ayudan tanto a estar bien, a estar mejor, a tener mayor grado de bienestar. Con lo cual, con todo esto, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos trabajando mucho con nuestras creencias limitantes sobre nosotros, sobre esta etapa vital, sobre qué es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo, porque en función de lo que yo me diga, voy a poder hacer unas cosas y voy a poder dejar de hacer otras. Y esas narrativas personales, y esas narrativas grupales, y esas narrativas sociales, son posible cambiarlas. Hay que trabajarlo, y eso es lo que hace el entrenador. En sesión individual, pues lo trabajamos con la persona, con aquello que le preocupa, con aquello que le inquieta, con aquello que quiere conseguir. En grupo, pues trabajamos conceptos y entre todos vamos viendo qué es lo que nos está limitando y cómo podemos cambiar eso. Al final, lo que intentamos sobre todo es que la persona gane en habilidades para conectar con su confianza personal. Y fundamentalmente lo que hacemos es trabajar, con lo que os decía Luis, con las fortalezas de la persona, con generar una actitud mental positiva. Esto puede sonar teórico, bueno, las teorías son las que son, los diseños son los que son.
queríamos compartirlo con vosotros, pero sobre todo queríamos compartir una cosa que yo creo que es lo que mejor os va a explicar lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo en el coaching, en el entrenamiento de mayores. Y es que hemos pedido a 2 participantes de uno de nuestros talleres que os contaran qué es lo que están viviendo. Os puedo prometer que es una primera toma, que ellos no sabían lo que les íbamos a preguntar, ni siquiera les hemos dicho dónde lo íbamos a traer y han contestado esto. Y seguro que ellos van a explicar muchísimo mejor que nosotros qué es lo que está pasando y qué es lo que están viviendo y qué es el coaching, seguramente. Una alegría para mí, para mi espíritu, para mis conductas, que tienen que ser diferentes a las que yo he tenido. Me he encontrado con un grupo de personas que son ahora mismo mis amigos, y el Senior Class me está enseñando algo que yo quizás por intuición lo he llevado hecho, pero ahora veo que científicamente y por la gente que nos lo está impartiendo tiene mucho contenido. Me está ayudando mucho pues a remover cosas del pasado, pero a plantearme el presente y también el futuro, el que tenga. Entonces, creo que es muy positivo en mi forma de ser, en mi forma de experimentar. Me da miedo los cambios, como a todo el mundo. Pero yo creo que como es en grupo, tenemos unos profesores estupendos, pues me siento apoyada y me siento liberada. Y para mí eso es importante. Bueno, yo vine a Senior Class un poco empujado por las circunstancias. Yo nunca me había planteado hacer un curso de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me dije, pues vete a hacer un curso. Pues me metí en el curso. Y tengo que reconocer que, bueno, dentro de... Aunque yo considero que no lo necesito, puede ser que a todos los seniors les pase lo mismo, pero luego te metes en este lío y te das cuenta que efectivamente hay muchas cosas que puedes mejorar, que puedes entender a mucha gente que ni siquiera te habías planteado cuáles eran sus problemas, porque vives en tu globo y nada más, pero te das cuenta que hay otras muchas cosas más que puedes aprender y que puedes desarrollar. A mí cuando me dicen que estoy haciendo un curso, ¿qué haces? Estoy haciendo un curso de coaching. Y me dices, ¿eres entrenador de qué? Y yo digo, ¿de entrenador de qué? No, a mí me han cambiado las gafas. Yo estoy mirando la vida de otra forma, una cosa distinta, pero nada más. Y es muy interesante. Eso es lo que considero yo que para uno que empieza de pronto, un senior que empieza con esto, pues descubre cosas que antes ni se les había planteado. Me he encontrado con 2 cosas importantes. Primero, a nivel mío intrapersonal, pues que me está dando unas motivaciones que yo antes no tenía, unas herramientas en el sentido de que quizás tenga más sensación de libertad, más sensación de ver con otra diferente motivación, otra diferente mirada todo mi pasado, que también hay que llevarlo adelante, y que puedo adaptarlo y puedo llevarlo adelante en el sentido que tengo que pensar en que tengo que asumirlo. Entonces, pues sí me está sirviendo mucho, me está dando unas herramientas que yo no sabía cómo eran. Y luego, interpersonal, pues porque estoy conociendo gente que yo pensaba que con mi edad que tengo, pues no sé, no era igual a los demás, y veo que a las demás personas pues tienen las mismas problemáticas que yo he tenido y que tengo, y que estamos juntos para poder afrontar pues una serie de retos que la vida nos está dando. Pues mira, yo así a bote pronto te diría que la paciencia. Yo soy muy impulsivo, reconozco que cometo muchos errores, pues incluso ahora un viaje que he hecho últimamente hasta he pedido perdón, cosa que antes me costaba mucho más, porque reconozco que no siempre tienes razón. O sea, que es que hay herramientas que aunque no las hemos practicado mucho, porque llevamos muy poco tiempo en el curso,
pero veo que hay unos modos de interrelacionarse las personas que tenemos mucho que aprender. No hemos llegado todavía a la forma de expresión y de comunicación y tal, pero por lo que hemos visto de todas estas cosas que hemos aprendido, se puede entender mucho. Y el entendimiento entre las personas, entre la familia, entre los amigos, entonces puede mejorar muchísimo. Si las personas están motivadas a vivir formas diferentes de su futura vida, les diría perfectamente que aquí se les van a dar herramientas, que no tengan miedos, que todo el mundo los tenemos, que no tengan fobias, y que van a encontrar un grupo, lo mismo los profesores que en los compañeros, que son iguales a ellos y que van a tener libertad. Dos cosas importantes: libertad para expresarse sin que nadie te diga si esto está bien o eso está mal. Y yo me he sentido protagonista, no protagonista en el sentido pedante, sino protagonista de mis propios hechos, de mi propio pasado y del presente que yo quiero, y que ha sido compartido por los demás. O sea, ha sido un compañerismo entre todos, con los profesores y una motivación agradable para mí. Pues hombre, si se trata de un curso senior como el que estamos hablando, los seniors somos bastante complicados, porque nuestra vida está hecha a pala y martillo, y no nos van a cambiar mucho cuando le decimos, oye, es un curso muy interesante. Pues no sé si la gente va a entenderlo, va a decir, este está medio loco, no, mira, oye, a mí que me vas a enseñar un curso. Pero bueno, yo con todos los que he hablado, claro, yo veo más que los cursos en mi entorno se pueden dar a mucha gente de mi entorno. O sea, yo veo que pues dentro de mi familia, mis amigos, digo, este tío es el típico caso de un coaching. Este le tenían que hacer un coaching porque está pirado. Es que hay que hacer un coaching. Pero claro, ya personas mayores, ya, yo cuando lo digo, no sé si me entienden o no me entienden, pero realmente, aunque seamos muy mayores y pensemos ya que nos quedan 4 telediarios, pues la verdad que en esos 4 telediarios podemos aprender muchísimo, y sobre todo que los demás aprendan también de nosotros, que se den cuenta que hemos cambiado y que procuramos hacer las cosas mejor, etcétera, etcétera. Eso es lo que pienso. Tratar de convencerlos es difícil, porque además los seniors solemos ser bastante tacaños. Eso entre paréntesis. Yo creo que ellos lo han explicado mucho mejor que todo lo que hayamos podido contar nosotros desde la parte teórica, de cómo se sienten, de qué posibilidades tienen, pues eso, desde aceptarse, desde quererse confiar en ellos. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en esta experiencia que hemos querido traer para compartir con vosotros, pues acompañarlos. ¿Acompañarlos a través de qué? A través de las emociones, a través del reconocimiento, a través de poder que se sientan que lo que les está ocurriendo, como en cualquier etapa de la vida en la que hay cambio, no es nada raro, no es nada difícil, que tiene muchísimas posibilidades por delante con independencia de la edad que tengan. Por eso hemos puesto este término de senior, por eso hablamos nosotros más de los seniors que de otra cosa, porque la terminología y el lenguaje es muy complicado. No sé si hemos sabido trasladaros qué nos estamos pasando para realizar estos acompañamientos, estos entrenamientos o estos talleres. Has hablado antes de que le dabais mucha importancia al lenguaje. Entonces me parece muy interesante. Supongo que va enfocado al pensamiento positivo, pero sí me gustaría que lo desarrollaras un poquillo. A ver, dentro del coaching, dentro del entrenamiento hay muchas corrientes. Una de ellas es la del coaching ontológico. Ontológico no quiere decir ni más ni menos que trabajar a través del lenguaje. Nosotros trabajamos a través de las distinciones. Os he ido metiendo algunas a lo largo de la presentación, lo que pasa es que tampoco me he detenido en la importancia que nosotros le damos. Hablábamos de tolerancia, aceptación. A través del lenguaje, por ejemplo, para nosotros, cuando hablamos con el coachee, que es la persona que recibe el coaching, el cliente, le insistimos mucho en, por ejemplo, que utilice distinguiendo claramente entre el ser
y el hacer. Cuando decimos yo soy despistado, no es lo mismo que yo hago cosas a veces despistadas, que me despistan. Entonces vamos trabajando con la persona para que sea muy consciente de lo que está diciendo. Si yo digo yo soy viejo, eso va cargado de una serie de creencias, de una serie de juicios sociales, que puedo comprar o no, pero por lo menos tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo. Por eso hablaba de narrativa, hablaba de conversaciones. Nosotros lo que utilizamos son herramientas donde el lenguaje es lo que hace que tú te empoderes y es lo que hace que tú puedas cambiar tu observador, la forma de ver la realidad. No nos damos cuenta, y la intervención primera ha sido fantástica en ese sentido. Hablamos y lo que hablamos determina nuestra realidad. Lo que hablamos, nosotros pensamos y pensamos en el lenguaje, con lo cual el lenguaje es lo que determina realmente la forma en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Por lo tanto, todo nuestro trabajo, el trabajo de la aceptación, el trabajo de la revisión, de la evolución, de incorporar herramientas positivas, es a través del lenguaje. Sé consciente de lo que tú te estás diciendo, sé consciente de lo que estás diciendo y a partir de ahí elige. Y además sé consciente de la maravilla de ese 40% de cambios que tú puedes hacer en tu propio lenguaje para cambiar tu realidad. Eso es lo que hacemos en coaching. Lo que hacemos es, mira esto, vamos espejando todo el tiempo, mira lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes sustituirlo por esto otro? Mira lo que te estás diciendo. ¿Por qué lo podemos sustituir? ¿Cómo lo podemos sustituir? Con lo cual, al final, lo que vamos trabajando es sobre el lenguaje. Hay otros tipos de coaching que trabajan pues con estructuras de personalidad, que trabajan más con partes emocionales. Nosotros trabajamos a través, sobre todo, de dar herramientas de lenguaje. Decimos que el lenguaje no solamente sirve para describir el mundo, sino que el lenguaje abre y cierra opciones. Según lo que tú te dices, según lo que le dices a los demás, estás abriendo y estás cerrando puertas. Entonces, no es lo mismo, como decía antes Mavi, decir, soy viejo, que bueno, tengo una determinada edad y estoy haciendo determinadas cosas, no pasa nada. Entonces, lo que tú te vas diciendo, o soy de esta manera, eso nosotros le llamamos que eso es un juicio, es una etiqueta que tú mismo te pones y automáticamente eso te bloquea para un montón de cosas. Hola. Hola. Saber algo más de vuestra institución, organización, a través de qué organización desarrolláis el programa y un poco dónde lo estáis desarrollando territorialmente y cómo captáis los usuarios o participantes en el programa. Bueno, pues mira, nosotros pertenecemos a la Escuela Europea de Coaching, que está aquí al lado, está aquí en la calle Almagro como sede central. Tenemos sedes en toda España y en Latinoamérica. La experiencia piloto es aquí en Madrid. Ya nos gustaría a nosotros estarlo haciendo en más sitios. Es complicado, es muy difícil desde el punto de vista de comunicación, porque yo creo que tenemos el problema y es que no sabemos explicar realmente qué es lo que se hace allí. Nos es más fácil hacer sesiones individuales, porque es un tema muy... Bueno, la persona entiende que va a traer un problema muy concreto suyo y que el coach le va a poder ayudar a conseguir ese objetivo, ese reto. Las clases de senior es muy complicado, nos resulta muy difícil y además todas las ideas son bienvenidas. Que antes lo contábamos nosotros como difusión, ¿qué estamos haciendo ahora? Y yo creo que hemos dado un poquito con la clave, y es que los propios alumnos nos están ayudando y lo cuentan de una forma muy sencilla, como habéis visto, muy clarita, y la gente lo entiende más realmente qué beneficios obtienen de eso. Nosotros nos perdemos en tecnicismos, nos perdemos y al final es muy complicado el poder trasladar qué beneficios se están obteniendo en los grupos. Entonces, últimamente la verdad es que la difusión la estamos haciendo muy a través de ellos. Ellos le están encantados, bueno, lo pasan fatal, pero también lo utilizamos como entrenamiento, cuando tienen que hablar en un auditorio de lo que están viviendo, bueno, el vídeo este no querían ni a tiro, pero hombre, que no, que lo vaya, bueno,
pues hicimos una serie de ejercicios primero y fíjate cómo ha salido, o sea que parece que está súper ensayado y te prometo que lo hicieron del tirón, pues igual hacemos. Utilizarlos a ellos para que cuenten ellos realmente su emoción, sus sentimientos y sus aprendizajes. A lo mejor, hombre, un grupo, a lo mejor como este, es más profesional, entonces puede trasladar, oye, cómo lo hemos hecho, cómo lo estamos construyendo, pero en difusión para comunicación lo estamos haciendo a través de ellos, sobre todo. Estamos también intentando buscar algún acuerdo con alguna entidad, pero bueno, estamos en ello. Estamos en un momento del país que es complicado. Estamos buscando alianzas. Es imprescindible y además, la verdad que profesionalmente, pues muy satisfactorio en estos momentos vender felicidad y bienestar personal. Pero es muy complicado, claro, que la gente... Tenemos alumnos, pero no es fácil el que el programa pueda seguir. Pero bueno, de momento estamos aquí en Madrid, vamos a ver. ¿Cuántas personas han participado en el piloto, más o menos? En el piloto estamos ahora mismo 12 alumnos. Bueno, tenemos 12 alumnos. 12 alumnos. Te puedo decir que más de la mitad han venido porque hijos suyos les han traído. Eso también es verdad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me suena realmente atractivo el término positivo en el enfoque del coaching. Lo que veo que al final seguimos hablando de alcanzar objetivos personales, autorrealización, satisfacción. Entonces creo que hay una responsabilidad increíble de las que ustedes tienen al público al que llegan para enfocarlo desde llegar a un objetivo más global, a dejarnos de mirar el ombligo y ver el impacto que realmente como personas podemos generar para transformar esta sociedad, ¿no? Y en el sentido de empoderar a la gente para buscar esa satisfacción, pues no buscándose solo la propia, ¿no? Entonces, bueno, compartir esta opinión y ver qué opinan en ese sentido de enfocarlo de esta manera, ¿no? Gracias. Socialmente. Mira, una de las cosas, nos preguntaban antes por el lenguaje. Con ellos trabajamos todo el rato el tema de otra distinción de coaching que es víctima responsable. Tú te puedes situar en cualquiera de las dos posiciones. Y eso además en esta etapa vital es muy importante, en todas, pero en esta etapa vital especialmente. Compran el mensaje social de yo ya, ¿qué hago? Yo ya no puedo hacer nada, yo ya, ¿dónde voy a hacer yo? Cuando tú le haces que la persona consigues que haga ese cambio de observador y diga, voy a dejar de mirarme como víctima en mis circunstancias y voy a ponerme lo que nosotros llamamos responsabilidad 100%. Lo que ocurre está ahí fuera, pero lo importante no es lo que ocurre. Lo importante es lo que tú haces con lo que ocurre. Y a partir de ahí, mira a ver qué puedes hacer. Porque lo demás está ahí. Pero tú piensas siempre, no desde el lado víctima. Cuando empiezas con todos los colectivos, no solo con los mayores, pero con los mayores también. La gente trae un discurso de por qué me ha pasado, por qué me pasa, por qué me hacen, por qué yo. Cuando ya han descargado ese discurso y pasan a ser responsables, entonces la persona se pone en acción, entonces saca energía, entonces saca ilusión. Eso desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social, pues tienes toda la razón. Pasa igual, es decir, solamente se puede ayudar a los demás cuando te haces cargo de ti mismo. Cuando tú te haces cargo de tus circunstancias, cuando tú decides hacer algo, cuando tú estás satisfecho contigo mismo, entonces puedes empezar a hacer algo por los demás también. Y eso sí, evidentemente, además es una ecuación que balancea. Es decir, tú haces algo por los demás, te sientes mucho mejor y los demás también te dan mucho. Es decir, no es algo que sea en una sola dirección. Es decir, el hacer algo por los demás es muy gratificante. Antes veíamos que es una de las vías que hay para sentirse mejor. Pero no podemos, como decía Mavi, no podemos dejar de ser responsables de nosotros mismos, porque es que si no, o sea, no podemos esperar que todos nos lo hagan. En la medida, y precisamente el foro con los expertos que comentaba al principio, iba mucho en esa línea, es decir, el abandonarse, es decir, bueno, yo ya he cumplido, da igual, 65, 70, 75, ese abandono, esa renuncia psicológica es la fatal, es la que te deja en manos de cualquier cosa. Otra cosa es que sea fácil o no sea fácil continuar de alguna manera con un estado vital de querer hacer cosas y de plantearse objetivos. Cuando estamos hablando de plantearse objetivos,
No significa mandar cohetes a la Luna, es decir, cada uno puede plantearse el objetivo que sea. El objetivo puede ser salir a dar una hora, una vuelta por el parque. Ese puede ser un objetivo magnífico. O darle el desayuno a los nietos. No estamos hablando de escribir un libro o de ir a la universidad, que también hay montones de... O sea, hay un grupo importante de personas de más de 65 años, más de 30.000, que están acudiendo a la universidad hoy en día en España. Entonces, hay que hacérselo un poco a su medida, cada uno a su medida, en función de lo que pueda, de lo que le permita, pues eso, las circunstancias personales, vitales y bueno, pero vivir con objetivos. Y no es en el sentido, entiendo la pregunta, ¿no? O la reflexión, y además te la agradezco. El riesgo que se corre al hablar así es que podemos caer, y perdón por la expresión, en la visión, entre comillas, yanqui, o muy así de la ambición y el no sé qué. Pero eso estamos hablando, lo que decías antes, de que no se trata de no ser viejos porque estamos permanentemente jóvenes. Se trata de entender que nos hacemos mayores, que en cada momento podemos hacer una cosa distinta y convivir con eso de la mejor forma posible. Porque sin duda, bueno, es una cosa por la que todos deberíamos pasar. Ojalá. No sé si hemos... Sí, una pregunta más. Bueno, mi nombre es José Antonio y soy sociólogo e investigador social de la Universidad de Comillas. Y os voy a hacer una pregunta muy sociológica. Bien. Bueno, gracias por la presentación y nada, solo quería añadir a lo que ha dicho Óscar, que esto antes de la pregunta, añadir que aunque la psicología positiva lleva un largo camino recorrido, pues sé que sigue siendo algo bastante vanguardista, pionero aquí en su calado, llamémoslo, la sociedad, porque o lo asociamos, digo ahora por estereotipos, o lo asociamos con los libritos de autoayuda y con cosas así medio de andar por casa, que por sí solos, desde luego, no van a autoayudarte en los libritos, y segundo, sino con algo muy elitista, ¿no? Como su origen. Pero no es así, vosotros habéis hablado de eso y se agradece mucho. La pregunta es con respecto a este estudio de Liubinsky, ¿no? Sonia Liubinsky. Liubinsky, sí. Que antes de leer alguno de sus artículos, que seguro que lo leeré porque me interesa, lo del 50% de factor hereditario en la condicionante de la felicidad, me gustaría que lo aclaras un poco, porque mi interrogante es si ese 50% se refiere en su estudio a factores genéticos o a factores genéticos y culturales o solo a factores culturales. Bien. A ver, cuando hicieron los estudios estos y llegaron a esta hipotética fórmula de la felicidad, se basaron fundamentalmente en factores genéticos realmente genéticos. Un poco también quizá por hacer alusión a lo que decía Bertrand Russell de una forma bastante irónica, y es que si quieres ser feliz, búscate unos buenos padres, ¿vale? Es un poco para así decir, bueno, porque una buena parte de esa felicidad la podemos heredar. También es verdad que lo que no está en este estudio es todo lo último que se ha avanzado y descubierto sobre neuroplasticidad. Es decir, nuestras acciones modifican nuestro cerebro, ¿vale? Y entonces aquí estaríamos hablando de que cuando hablamos al final de la parte esta genética de herencia, pues probablemente no estemos ahí reflejando algunas cosas que podemos hacer también y que forman parte de nuestra actitud y que pueden modificarse también. O sea, yo diría que de alguna forma las expectativas son más optimistas que las que se reflejan en esa propia fórmula, ¿vale? Es decir, lo que sí que es verdad es que la actitud personal tiene un peso muy importante, las circunstancias vitales tienen menos, ¿vale? ¿Qué cultura, sí? Y la parte cultural, pues también, evidentemente, también tiene su peso. No sé si hemos... ¿Sí? Sí.
Sí, y lo que decías es verdad y hay una cosa que sobre todo a los psicólogos positivos les pone bastante al límite, y es por la confusión la frontera entre la psicología positiva y la autoayuda, ¿vale? La autoayuda normalmente es la experiencia de una persona que le funciona bien algo, escribe un libro, monta un documental, sale por la tele y se forra, ¿vale? Ese es el circuito vital de una autoayuda. En la psicología positiva normalmente no se forran, escriben muchos libros, trabajan un montón y lo que hacen es, sobre todo, hacer pruebas y trabajos de campo, o sea, aplicar el método científico de forma sistemática. En el primer congreso de psicología positiva que se hizo en el Escorial en marzo de este año, el 95% de las ponencias eran todas de aplicación del método científico, o sea, la hipótesis, el grupo de control, las muestras y si se rebatía o se conformaba la propuesta, ¿no? Pero es una cosa, digamos, como bastante estudiada. Cuando dicen algo que funciona o no funciona, no es por una hipótesis o porque alguien ha tenido una idea brillante, sino porque lo han contrastado. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Salcedo, soy educador social y quería hacer dos preguntas. La primera es, los partícipes en el proyecto vuestro hablan de curso. Entiendo que tiene un principio y tiene un fin. ¿Y cuál es la continuidad posterior una vez y cómo se va a seguir trabajando todo ese proceso de coaching grupal y de colaboración entre los iguales? Eso por un lado. Y la otra pregunta tiene que ver si en algún momento determinado habéis tenido que invitar a alguno de los participantes a que no participe en el proyecto por necesitar más terapia que coaching. Bueno, a ver, empiezo quizá por la segunda. El diseño y las técnicas que se utilizan son técnicas que tienen muy en cuenta que el coaching no es terapia. Es decir, la terapia va hacia atrás en el sentido de una revisión para una redecisión. El coaching siempre lo que va mirando es hacia tu presente, cómo vivir mejor tu presente y en todo caso un futuro más o menos lejano en función de lo que tú te quieras plantear. Para nada y en absoluto un coach está capacitado para tratar ningún trastorno de personalidad, ningún tipo de patología. Eso lo tenemos muy claro cuando nos certificamos como coaches. La verdad es que en el diseño de este curso que os comentamos, de esta experiencia que os traemos, participamos y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando que todos los ejercicios sean contenedores, que el grupo actúe como contenedor, porque claro que de vez en cuando se abre alguna emoción que es dolorosa o alguna emoción, pero que el grupo actúa como contenedor y por supuesto los ejercicios los diseñamos para que no haya, en la medida de lo posible, ningún tipo de problemática que aparezca no asociada a lo positivo, a tu realidad presente, a cómo hacerte crecer, a cómo desarrollar, a cómo aprender cosas que te apoyen y que te ayuden. A veces puede pasar, claro que sí, puede pasar, pero sí, eso sí que es una cosa que cuando nos certificamos como coaches tienes muy claro el cómo ver cuando una persona ha abierto algo que es de terapia y entonces no se trabaja nunca ni en estas sesiones, ni en sesiones individuales de coaching a través del coaching. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, un coach ni puede, por formación, ni tampoco es el objetivo del coaching tratar para nada trastornos de personalidad, ni muchísimo menos, vamos, ni siquiera temas que vayan hacia el pasado y que supongan una revisión vital en profundidad. No pasa nada por hablar del pasado si tienes que traerlo, pero para nada. Es que yo creo que esa aclaración a lo mejor considerabais que era necesaria, pero creo que es bueno en un contexto como en el que estamos, por supuesto, donde hay situaciones donde nos podemos encontrar con algunos ámbitos donde no hay que entrar. De hecho, bueno, traigo
el caso. Hay una persona que se apuntó a las clases y vimos que probablemente había alguna cosa por ahí que necesitaba un acompañamiento terapéutico y, vamos, yo en concreto hablé con ella. Yo también soy psicoterapeuta, hablé con ella y la desvié a un compañero. Y está haciendo las clases, pero tiene ahora mismo su terapia abierta. Lo está haciendo en paralelo. Yo creo que le está viniendo genial. Ella por lo menos lo dice. ¿Por qué? Porque el terapeuta la contiene, la ayuda, la acompaña de una forma muy diferente a lo que es coaching. Y, bueno, pues con el grupo pues va viendo cómo sus avances se van materializando y ella incluso lo ha contado allí en el grupo. Yo sí le aconsejé que hiciera terapia en paralelo, porque ella ya traía esa problemática. Entonces, bueno, pues oye, es más, lo que ella siempre dice es que qué bien en ese momento haberse parado y haber dicho tengo que empezar una terapia, una señora de 62 años, o sea que tampoco es tan mayor. Y lo que preguntaba sobre la continuidad del curso, bueno, no lo he contado porque no queríamos que convertir esto en una publicidad del curso nuestro, era compartir la experiencia. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, pues el último módulo, los profesores damos un paso atrás y ellos tienen que hacer un proyecto, que es el final del curso, que presentan a final del curso, donde piensan, diseñan qué continuidad le van a dar. Y entonces ponemos en práctica eso de la vivencia y de hacer haciendo. Ya el grupo está muy constituido, lleva ya mucho tiempo juntos, y entonces hacen un proyecto que no sabemos, bueno, puede tener la vertiente que ellos quieran, si va a ser de seguirse viendo, si va a ser de ocio, si va a ser de solidaridad, si va a ser de voluntariado, lo que ellos quieran. Les apoyamos los profesores con todas las técnicas que hemos aprendido del curso y además también trabajan con ellos coaches de equipo para que el proyecto tenga una forma muy clara, para que el proyecto avance en el tiempo previsto. Ellos siguen, lo diseñan ellos. O sea, una vez que termine el curso, porque claro, lo que te dicen el primer día, claro, cuando ya se forma el grupo, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar cuando esto termine? Y entonces por eso diseñamos el último módulo así. En el último módulo no hay teoría, sino que son ellos, se utilizan para reuniones entre ellos, para que ellos se constituyan en la forma social o individual de grupo que quieran. Ese es el final del curso. Solo añadir que desde un punto de vista del código deontológico de los coaches no tratamos nada que sea patológico. ¿Vale? Siempre se deriva, en todo caso. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada más, Pues muchísimas muchas gracias a todos.